Tenemos también al Ministerio Público siendo parte importante de ese gran evento. Vamos a invitar a la doctora Virginia Alcalde de Pineda. Ella va a hablar sobre el tema de seguridad y aspectos legales. Recibimos con fuerte aplauso a la doctora Virginia Alcalde Pineda. Bueno, muchísimas gracias a los auspiciadores de este evento, a las personas que están involucradas en el aspecto de Metrovías. Para nosotros va a ser una experiencia muy importante en nuestro país que se incursione con este sistema que obviamente determina la modernidad, determina aspectos muy positivos para el desarrollo de nuestro país. He escuchado con mucha atención la exposición de quien me ha antecedido en el uso de la palabra y he tenido en cuenta varios aspectos que creo que son importantes reflexionar antes de ingresar propiamente a la exposición. Se señaló, por ejemplo, aspectos respecto de los suicidios, respecto de la seguridad interna de los trenes, respecto de los aspectos de los incidentes y de los accidentes, respecto de las clases de delitos que se podrían cometer también en los trenes. Y esto nos lleva a una reflexión. Creo que en el traslado de los trenes vamos a tener que tener en cuenta aspectos de incidentes o accidentes internos dentro de los trenes y aspectos externos en el transcurso, como por ejemplo la interrupción de las vías, los casos de suicidio de las personas, la paralización de las rutas, el entorpecimiento o el enfrascamiento de repente del pandillaje en algunas zonas de nuestro país que sucede en algunos distritos populares. Vemos que en el tránsito de los trenes va a pasar por algunas poblaciones que de alguna manera las municipalidades todavía no tienen el manejo del pandillaje de manera adecuada. Yo creo que va a ser muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la articulación va a ser de las instituciones comprometidas con el tema de la seguridad, va a ser importante para fortalecer el mecanismo de la eficacia que se requiere para ese transporte. Yo voy a referirme que para garantizar este mecanismo de seguridad y para hacerlo confiable, no solamente es importante contar con la rapidez y la efectividad de la toma de los primeros elementos o indicios que aparezcan con respecto a producido el accidente o el incidente, sino que lo que interesa es que cualquier investigación que se justifique a través del trabajo de la Policía Nacional o de la Fiscalía tiene que necesariamente realizarse con niveles de eficacia para poder fortalecer la investigación. Y a esto voy a referirme que es importante que ustedes conozcan lo siguiente. Nuestro país en este momento está viviendo un proceso de reforma procesal penal y eso significa que el 50% del país se encuentra con un código antiguo y en eso involucra Lima, donde se va a inaugurar esta vía ferroviaria, y el otro 50% del país se encuentra con un nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, aspectos de ese Código Procesal Penal se vienen aplicando por una cuestión de modernidad y por una cuestión de vigencia normativa también en Lima. Eso es importante llevado al tema que a ustedes les preocupa en el tema de la seguridad, porque se tienen que cumplir con ciertas formalidades para el cumplimiento del trabajo fiscal como para el cumplimiento del trabajo policial. Sobre todo, tanto en el tema de accidentes como en el tema de la comisión de delitos o como en el tema de los casos de suicidio. Entonces, es importante que las instituciones que regularmente trabajan en el tema interno de las metrovías tengan una estrecha vinculación o de repente más adelante lo situaremos a manera de recomendación, que se trabaje una comisión permanente que tienda necesariamente a vincular los aspectos de fortalecimiento de ese tema de seguridad. Sabemos que la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima, el ATE, ha señalado los planes de protección y control de seguridad en el metro.
tanto en relación a la infraestructura, así como la dotación de logística suficiente. Sin embargo, consideramos que es importante que el control de las normas de seguridad interna a través de los miembros de seguridad no solamente se refieran al desplazamiento de los usuarios, sino que involucren mecanismos de vinculación con las otras instituciones que le ayuden a coadyuvar este fortalecimiento, como por ejemplo que sería el tema de seguridad en el tema del boletín, de la forma de adquirir a la hora del transcurso o de que los pasajeros incursionen en las vías de estacionamientos o de boletaje, evitar que estos sean centros que fueran acudidos o asequibles por tema o por la delincuencia, y esta coordinación tendría que hacerse necesariamente con la Policía Nacional para que la información con que cuenta la policía se pueda vincular a los planes operativos o de seguridad que pueda realizar el ATE o la entidad interna que se refiera al tema interno de los trenes. Es importante también que la policía tenga en cuenta el tipo de investigación que realizaría para evitar los actos vandálicos y para evitar el tema de terrorismo o la toma de vías, el tema de secuestro, el tema de impedimento, el tema de bloquear las vías. Es muy usual en nuestro país, sobre todo en los departamentos, no tanto en Lima a veces, pero sí a las afueras de Lima, el que por algún reclamo social se entorpezca las vías de acceso de las carreteras, de las pistas, y creo que sería muy accesible para las personas de este tipo de organizaciones gremiales impedir, de alguna manera, impedir la circulación de los trenes. Ha pasado en Machu Picchu, que han parado o se han conectado en las vías para interrumpir el paso ferroviario, y eso ha ocasionado un retraso, una pérdida económica, un entorpecimiento, y ha tenido que actuar la policía con la Fiscalía para impedir ese bloqueo de vías. Creo que también ya el ENDECI expuso el día de ayer sobre los aspectos de seguridad que podría contribuir. Creo que no solo es importante tener en cuenta la forma de las infraestructuras, del fortalecimiento, sino el control que se debería hacer principalmente en el tema del cableado y en el tema del control de los circuitos. Hemos revisado otras experiencias internacionales y hemos visto que en algunos países ha existido el bloqueo de los circuitos que ha ocasionado no solamente la paralización de los trenes, sino de repente una interrupción de esos circuitos que ha ocasionado accidentes y que ha ocasionado en algunos casos de algunos países alguna circunstancia grave hasta de heridos y muertos. En ese sentido, yo creo que es muy importante fortalecer el aspecto de prevención para el control de estos circuitos y el planeamiento y organización de un plan operativo de emergencia que permita optimizar el resultado que se daría teniendo conocimiento de la forma del control permanente que va a ser necesario efectuar entre varias instituciones en común. También es importante que el Cuerpo General de Bomberos y Voluntarios del Perú realice una capacitación y se fortalezca un poco la comunicación y la forma del desarrollo del acceso que tendrían los bomberos en las situaciones producida una emergencia. Sin embargo, esta capacitación no solamente tiene que estar circunscrita al tema de accidentes, sino también al tema, por lo menos con lo que respecta a la Fiscalía, la capacitación que tendrían que tener los bomberos sería cómo recoger la evidencia para que sirva para el fiscal o para el trabajo de la policía, cómo identificar los vestigios que se encuentren de cualquier tipo de accidente que se ha producido para determinar si el hecho se produjo por una situación de error, por una cuestión de negligencia o por una situación de imprudencia que determine de alguna manera la dificultad y la consecuencia, mucho más si esta consecuencia determina heridos o determina muertes de pasajeros. Porque en ese caso necesariamente la Fiscalía tendrá que abocarse a la investigación
efectiva para determinar responsabilidades de las personas que de alguna manera hayan tenido funciones en relación a la producción de este evento. Esas emergencias que pueden ser de diversas clases, ¿no? Accidentes, suicidios, toma, secuestros o cualquier otra situación, repito, involucra necesariamente un conocimiento sobre la forma como que tienen que operar en lo que nosotros denominamos la cadena de custodia, que no es otra cosa sino que determinar de una manera formal el recojo de acuerdo a un formato que tiene la Fiscalía en su página web y a una capacitación que se le tendría que dar del recojo de estas evidencias para poder el fiscal deslindar responsabilidades en relación a las personas que participen en esta situación. El Ministerio Público, dentro de sus atribuciones constitucionales, no solamente cuenta con la atribución de la prevención del delito, sino también es el conductor y director de la investigación de los delitos cometidos en nuestro país a nivel nacional. Y de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, existen nuevas formas para asegurar este recojo de evidencias y de alguna manera lograr perennizar esta cadena de custodia. Escuché con atención o de repente de otros expositores que en el caso de suicidio, ¿qué pasaría con el cadáver? En nuestro país no existe una normatividad para delegar a otro funcionario que no sea el fiscal el recojo o el levantamiento del cadáver. Eso significa que si existe, digamos, como un objetivo importante de los dueños o de los empresarios de la metrovía, el que el tren continúe de manera rápida y no permanezca muchos años parado, tendríamos que modificar la normativa para que de repente el fiscal pueda delegar a un médico de repente contratado por la misma empresa para que él pudiera levantar estos vestigios. Nuevamente él sería capacitado y de alguna manera impedir que la metrovía o que el tren pare tantos tiempos hasta que el fiscal venga a realizar este recojo del levantamiento. Actualmente esta atribución, repito, solamente involucra y es responsabilidad del fiscal. Entonces, es importante también tener en cuenta de que la seguridad y la prevención va a estar necesariamente vinculada a los conductores, al personal técnico, al personal operativo, al personal que se vincule a través de diversas instituciones que tengan el manejo de las circunstancias como se produzcan los hechos que de alguna manera determinan accidentes o la comisión de delito. Una situación que creo que es sumamente importante son las cartillas de difusión que tendrán que tener los usuarios para evitar, por ejemplo, el que puedan fumar en los trenes, evitar que puedan utilizar celulares o artefactos eléctricos que de repente de alguna manera podrían determinar alguna situación, no sé, de circuito o de interrupción que señalen los técnicos especializados. Es importante que se realice un planeamiento de la organización de los planes de seguridad, no solamente del plan general, sino de manera conjunta, para establecer qué normatividad homogénea nos faltaría complementar en diversas instituciones de tal manera que el fortalecimiento de esta seguridad sea un control interinstitucional que permita de una manera general fortalecer el sistema de seguridad. Otro aspecto importante que se tiene que considerar es la situación de los gobiernos locales o de las municipalidades. Los gobiernos locales y las municipalidades contribuyen a la seguridad de su distrito con el planteamiento de proyectos sociales en nuestro país y también los hacen las regiones en los casos de los departamentos de las provincias de nuestro país. En esta situación ellos se vienen enfrentando la tarea social del paldillaje y la tarea social de la capacitación a través de formación de trabajos técnicos para lograr que se disminuyan los índices de delitos y vandalismos. Esta situación es muy importante porque hemos tenido situaciones como, por ejemplo, de la Municipalidad de Surquillo, porque de alguna manera donde ellos han realizado estos proyectos sociales,
y han logrado reducir considerablemente, entre un 70%, el evitar que se formen estas bandas juveniles, que precisamente son las que bloquean carreteras, bloquean vías, las que precisamente, digamos, ocasionan situaciones de interrupción de cualquier sistema de acceso de carreteras. Y esta situación yo creo que, si bien es cierto, no va a ser un manejo directo de la municipalidad, pero sí podría la municipalidad coadyuvar de repente al tema de evitar, a través de la articulación de un plan, articular y evitar a manera de prevención que se cometan actos de este tipo y de esa manera interrumpir el tema del acceso a las vías ferroviarias. He visto que, por ejemplo, en relación a los centros de vigilancia de otros métodos de otros países, como este del Moscú, señalan a manera de protección no solamente las cámaras de protecciones contra explosivos, las estaciones policiales, los terminales de información, la comunicación de información de los pasajeros, sino también inclusive perros adiestrados para evitar la conducción de traslado de mercaderías, como por ejemplo podría suceder en el caso de mercancías ilícitas, como son el del tráfico de drogas. Entonces, los perros adiestrados contribuirían a evitar que a través de los trenes circulen sustancias ilícitas que de alguna manera también repercutirían en que la interrupción de las vías se dé, porque indudablemente va a generar un trabajo de la investigación del delito que va a determinar que se paralice el acceso de la vía por muchas horas, porque ahí sí necesariamente la policía y la fiscalía van a tener que de manera directa constituirse en el lugar de los hechos, ¿no? Creo que a manera general de recomendaciones, porque en nuestro país está todo por hacer en materia de la normatividad complementaria que necesitamos fortalecer, podríamos señalar algunas muy generales. Primero, que el ATE realice la capacitación del personal interno en relación a la conducción de bienes, del personal de apoyo sobre las normas de seguridad interna y externa, en relación a los temas de fortalecimiento vinculados al trabajo fiscal y policial. Me refiero al trabajo del recojo de evidencias y la cadena de custodia, situaciones y capacitaciones que necesariamente tiene que saber el chofer o el personal administrativo para evitar que esta situación de recojo de evidencia sea manipulado o mal manejado por los fiscales y de esa manera evitar que esa situación quede impune. También que el ATE con la Policía Nacional y el Ministerio Público puedan articular planes de seguridad y de prevención del delito, que también se realicen con INDECIS elaboración de cartillas sobre seguridad interna y externa de los trenes a los usuarios, pero respecto de estos aspectos puntuales que ellos deben conocer, y también que con el Ministerio Público se elaboren cartillas de información sobre el Código Procesal Penal en los aspectos que involucra la evidencia y cadena de custodias de la escena del crimen, la perinación de la escena del crimen o el manejo de la escena del crimen en los casos de producirse este tipo de accidentes con consecuencias de suicidios o muertes, y la cadena de custodia y el recojo de los elementos materiales del delito. Aspectos que necesariamente tienen que fortalecerse para poder realizar el trabajo a nivel de la policía o de la fiscalía. Eso, en resumida cuenta, es un poco el aporte que yo puedo hacer con respecto al Ministerio Público y con respecto al trabajo de la investigación que involucrarían el manejo de delitos y accidentes de cierta gravedad. Esperemos que en nuestro país no sucedan esos accidentes. Creo que fortaleciendo el trabajo de la prevención lograremos evitarlos. Por mi parte, felicitarlos por el auspicio de este evento y por la forma en que lo están llevando. Creo que será muy importante realizar muchas reuniones de trabajo en las instituciones comprometidas y de esta manera lograr optimizar lo que todos queremos, un metro con seguridad y con eficiencia para todos los peruanos. Muchas gracias.